Inicio la grabación. Muy bien, fantástico. Pues bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a esta nueva sesión dentro del ciclo de conferencias de las personas y su entorno que organizamos desde la Universidad de Valencia. Está organizado por el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad y por la Delegación de Sostenibilidad, UV Sostenibilidad, y con la colaboración de la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible y del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. Bueno, pues este ciclo de conferencias tuvo ya una primera edición el año pasado, en las que se trataron pues, varios temas como la salud y la alimentación, el efecto en las personas del cambio climático o la vulnerabilidad de las personas y el planeta. Y en esta segunda edición, pues se inició ya el mes pasado, en febrero, y en ella pues vimos cómo se podían introducir los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la docencia universitaria, ¿vale? Porque el objetivo del ciclo es tratar de analizar cómo influyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las personas. Siempre nos centramos en el eje de personas, ¿vale? Que está compuesto pues, por los 5 primeros objetivos, que son el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y bienestar, la educación de calidad y la igualdad de género. Entonces, en esta Agenda 2030, en la Agenda 2030, en la que estamos inmersos plenamente, pues estamos ya en lo que llaman Naciones Unidas la década de la acción. Es decir, nos piden ya pasar a la acción. Y las universidades pues tienen un papel importante, principal, ¿vale? Tan importante como lo puedan tener las administraciones, los gobiernos o a nivel individual las acciones de cada uno de nosotros y de nosotras. Y la Universidad de Valencia pues creó un programa que es el proyecto ODS Yo Sí, que está desarrollando y que tiene como objetivo último pues la elaboración de un plan director de sostenibilidad. Pero de forma paralela a la elaboración de este plan, pues también está llevando a cabo, ejecutando actuaciones que permitan avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030, ¿vale? Hacia pues, la realización de esas metas que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, claro está, en el ámbito universitario. Entonces, en este contexto, dentro del programa de ODS Yo Sí, pues enmarca este ciclo de conferencias que tiene lugar pues una vez al mes, normalmente suelen ser los últimos miércoles de cada mes, este mes es el penúltimo miércoles, ¿vale? Porque la semana que viene pues sería ya el último. Y en esta ocasión, en esta sesión, pues lleva el título de El impacto de la naturaleza en las personas. ¿Por qué el impacto de la naturaleza en las personas? Bueno, pues las actividades humanas pues impactan fuertemente en la naturaleza, ¿vale? Pero a su vez esa actividad humana que impacta sobre la naturaleza pues tiene una reacción, un impacto sobre las propias personas. Yo, como soy científica, pues siempre me gusta ver esa analogía con la mecánica clásica, ¿no? Del principio de acción y reacción. Nosotros hacemos una acción sobre la naturaleza y la naturaleza reacciona a su vez y produce un impacto sobre las personas. Entonces, se trata de analizar un poco ese impacto que tiene la actividad humana en la naturaleza, pero cómo revierte a su vez en las propias personas, en la propia sociedad. Entonces, por ejemplo, según el informe Dasgupta, pues en el periodo comprendido entre 1992 y 2014, pues ahí se calcula lo que se podría llamar una tasa per cápita de crecimiento en cuanto a la construcción de carreteras, de edificios, de fábricas, y entonces establece que en ese periodo de 22-23 años, pues esa tasa se duplicó. Luego está la tasa de crecimiento en temas de educación, de salud, y según el informe, pues esa tasa aumentó en torno a un 13%. Sin embargo,
si tenemos en cuenta la tasa de recursos correspondiente a los recursos naturales, pues lejos de tener un crecimiento, esa tasa se redujo, según este informe, un 40% en ese mismo periodo. Es decir, nosotros formamos parte de la naturaleza, pero no tenemos que tener a la naturaleza como una mera herramienta, porque dependemos fuertemente de la naturaleza. Entonces, estamos exigiendo demasiado al planeta y el planeta, a su vez, nos pasa factura a las personas, ¿vale? Nosotros alteramos la flora, la fauna, las reservas de agua, provocamos el cambio climático y todas esas acciones pues dañan a nuestra salud, ¿vale? Con el aumento de la contaminación atmosférica, con la polución en la calidad de las aguas, que a su vez pues produce también una peor calidad en los alimentos, pero también alteramos la biosfera, rompemos ese equilibrio que hay entre especies y los patógenos y sus patógenos, y eso produce como reacción a esa acción pues un mayor riesgo de transmisión de virus, de enfermedades, y tenemos un buen ejemplo, lamentablemente, con el COVID-19, ¿no? Con la COVID-19 que estamos padeciendo de forma traumática pues desde hace ya más de un año. Entonces, a mí me gustaría que nuestros invitados de hoy pues nos dieran su punto de vista, ¿vale? Tenemos la suerte de contar con dos grandes personas expertas a las que quiero dar la bienvenida de forma muy especial, que son Fernando Valladares, del Grupo de Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y Cecilia Carballo, que es la directora de programas de Greenpeace España. Bienvenido, Fernando, bienvenida, Cecilia. Y también quiero dar la bienvenida a nuestra moderadora, Amparo Vilches, que es catedrática en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de Valencia. Entonces, ella va a ser quien modere la sesión de hoy, entonces le voy a ceder la palabra para que presente formalmente a nuestra invitada y a nuestro invitado, y va a ser la que tenga la batuta que dirija la mesa de hoy. Pues cuando quieras, Amparo, adelante. Pues, gracias, Pilar, y muchas gracias a todos por la asistencia aquí, a todos y a todas. Bueno, y en particular agradeceros a Fernando y a Cecilia que hayáis aceptado la invitación de estar hoy aquí con nosotros. La sesión va a ser como en otras ocasiones, va a haber una intervención primero de Fernando de unos 20-25 minutos, después de Cecilia, y el tiempo que quede, que será un poco más de media hora, pues lo dedicaremos a las preguntas. Preguntas que podéis hacer a través del chat o que si solicitáis que se os dé el micro, pues también podéis hacerlo oralmente, que siempre da un poco más de satisfacción. Bueno, para mí realmente fue un placer presentar a las dos personas que están aquí. Incluso, bueno, suena como una frase hecha, pero es que seguro que estáis de acuerdo conmigo con que, bueno, pues va a ser una sesión muy, muy especial. En primer lugar, voy a presentaros bajo el título de su charla, que será la de Fernando Valladares, que va a intervenir en primer lugar. Hay mucho que ganar si cambiamos nuestra relación con la naturaleza. Bueno, la verdad es que presentar a Fernando Valladares, que es una persona muy conocida, pues puede resultar un poco así como decir, pero si ya lo sabemos todo. Pero él nos ha enviado un pequeño resumen de su currículum y yo quería destacar algunas de esas cosas del currículum. Su dimensión como docente en la universidad y también a través de ser profesor del Consejo, del CSIC. Eso por un lado, la cantidad de publicaciones, de artículos, de libros, de acceso. Eso ha hecho que sea uno de los científicos más citados en los ámbitos en el que trabaja, relacionados con la ecología y con el medio ambiente, ¿no? Luego, las líneas de investigación, ¿en qué están centradas? Fundamentalmente en todo lo que es el impacto del cambio global. No quiero dar más detalles sobre esto porque seguro que lo vais a ver. La vinculación con el Museo de Ciencias Naturales, que ya se ha referido Pilar antes, se vincula con lo que para mí es lo que quería resaltar más de su currículum, de su perfil, y es su gran contribución a la alfabetización científica de la ciudadanía, que es algo que siempre ha sido necesario, pero ahora todavía más. Ser una persona que está tan implicada en la divulgación científica, que lo está haciendo a través del Museo de Ciencias Naturales, como he comentado, a través de todas sus publicaciones, pero también a través de canales, bueno, y de la prensa. Es colaborador con el diario.es, entre otros diarios, es decir, que ese papel de divulgador, de alfabetizador científico de la ciudadanía es esencial, y de sus canales
que seguro que algunos habéis visto alguna vez en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Bueno, no es de extrañar, por tanto, pues los premios que ha recibido. Yo no quiero pasarme porque tenemos poco tiempo y lo podemos ver en Internet, ¿no? Pero de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, de la Asociación Española de Ecología Terrestre. Bueno, yo os animo a que entréis en su página web. Ahora os pondré el enlace en el chat. Entrar en la página web porque es realmente atractiva. Fijaros que nada más entrar te encuentras con una frase que para los que estamos ya más de 30 años trabajando en esto de la sostenibilidad es muy llamativa. El futuro del planeta está pasando. Este es el título. Yo agradezco muchísimo el conectar con una web y que aparezca esta frase como diciendo, desgraciadamente es así, ¿no? Entonces, es una página web que anima a asomarte a todos los espacios, a todas las secciones, a ir viendo lo que ha ido publicando y que de alguna manera está contribuyendo a implicarnos a todos en algo que él llama pues construir un mundo mejor, es así, ¿no? Construir un mundo más justo y más sostenible. Así que yo ya sin más preámbulos, pero animándoos a que os asoméis a su web, pues Fernando, ya tienes la palabra cuando quieras. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Amparo. Muchas gracias también a Pilar y a todos los que han hecho posible este evento. Para mí siempre es una estupenda oportunidad dar una nueva pensada, aportar un nuevo ingrediente, sincronizarme con un programa o con una actividad y también con una audiencia potencial. Indudablemente no conozco los que estáis ahí al otro lado, pero me he hecho una composición y pensando en eso es como he preparado la presentación. De hecho, voy a aprovechar para compartir pantalla y así voy un poco centrándome en los contenidos que, lógicamente, con un título tan amplio podría enfocarla de muchas maneras, ¿no? Y he elegido una que bebe de otros ejercicios parecidos que he hecho en los últimos meses a raíz de la pandemia o del cambio climático y demás, ¿no? Y el título, como ya estábamos comentando, pues un poco lo dice todo. Voy a intentar ilustrar en 2 o 3 pinceladas todo lo que podemos ganar si cambiamos nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Todos llevamos décadas escuchando y participando y viendo imágenes de salvar el planeta, no hay un planeta B, tenemos que salvar el planeta. Parece que lo tenemos muy implantado en el subconsciente colectivo. Sin embargo, el planeta ni sufre ni padece. En realidad no hay que salvar al planeta. El planeta ni necesita, ni requiere, ni puede ser salvado, sino los que necesitan y requieren y pueden ser salvados somos nosotros de nosotros mismos. Nuestra relación con la naturaleza es tóxica. Esto hace ya unos meses lo dijo Guterres de las Naciones Unidas, pero muchos lo hemos pensado de una manera u otra. Y realmente si lo paramos a pensar un momento, nos autoinfligimos 3 grandes problemas y ponemos sobre nuestras cabezas 3 grandes amenazas. La amenaza relacionada con la pérdida de biodiversidad, con todas las conexiones de pérdida de funcionalidad, la conexión con las pandemias, un montón de cosas, algunas las mencionaré más adelante. La amenaza de la contaminación, que la contaminación toma muchas formas, nitrógeno, plásticos, contaminación atmosférica, y el cambio climático, ¿no? Son los 3 grandes ejes de actuación que se derivan de esta relación tóxica que tenemos con la naturaleza y que nos impactan a nosotros. Lo paradójico es que el ser humano está acelerando su propia extinción. La inmensa mayoría, el 99,9% de las especies están extintas y lo más normal es que nos extingamos, pero parece que tengamos prisa por extinguirnos. Hay una escala que pasa desde la fase del individuo a la fase de especie, digamos, que son escalas temporales un poco distintas, pero que están muy conectadas. La muerte individual frente a la desaparición de toda una especie, en realidad son factores que pasan por la demografía, que amplifica o modula lo que le ocurre a los individuos, pero la salud, por ejemplo, es uno de los conectores entre lo que le ocurre al individuo, eventualmente su muerte, y lo que le pueda ocurrir a la especie, eventualmente su extinción, ¿no? Lo que sorprende es la frialdad con la que la ciencia habla de la muerte, que contrasta fuertemente con la emoción individual, ¿no? Y bueno, ¿qué ciencias fundamentalmente nos hablan de la muerte o abordan cuestiones relativas a nuestra salud, ¿no? Pues la medicina, indudablemente, se centra en el individuo, aunque está cambiando, ya lo mencionaremos un poco. En los últimos 2000 años ha hecho uso y abuso del concepto de individuo, ahora ya tiene una dimensión ambiental.
Está la ecología, que lo que aborda es más la noción de especie, de poblaciones, de factores, de su relación con el medio ambiente. Y no podemos olvidar a la sociología, el encaje social de la muerte, de lo ineludible, gestionar el miedo, el pánico, lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Somos una especie social y mucho de lo que nos ocurra como especie, pero también como individuo, tiene que ver con esa dimensión social, que se nos tiende a olvidar, como muchas de las ciencias, digamos, blandas o ciencias sociales, que no tienen tanto protagonismo en los telediarios o en nuestro día a día y que parece que no rigen tanto nuestros destinos cuando probablemente deberían hacerlo más. Como adelantaba, ahora mismo la salud tiene una dimensión ambiental incuestionable. A pesar de los 2000 o 4000 años, si queréis remontaros al imperio egipcio, pues se ha estado tomando el cuerpo humano como si fuera una unidad aislada, con sus riñones y su corazón, pero ahora cada vez más, y la mascarilla es un reflejo clarísimo de ello, la dimensión ambiental es ineludible, ¿no? Para entrar en algunas matizaciones de la salud y de lo que sufrimos y no sufrimos y lo que nos afecta y no nos afecta, y una de las cosas que podemos ganar si cambiamos nuestra relación con la naturaleza, reflejemos en primer lugar de qué morimos, que es el peor estado posible de salud, ¿no? Las 3 enfermedades principales que todos tenemos en mente, las cardiovasculares, con 18 millones de personas que fallecen al año, el cáncer con casi 10, las enfermedades respiratorias con casi 4, y luego un abanico de otras, de múltiples afecciones que causan la muerte en nuestra especie, pero que quería llamar la atención sobre cuestiones como, por ejemplo, el suicidio. Luego hablaré de los trastornos mentales, la malaria, la tuberculosis, enfermedades que llevan rondando mucho tiempo, pero el propio SIDA, que lleva décadas sin resolverse, la tuberculosis, andan en torno a 1 millón y algo de fallecimientos al año, que es precisamente lo que se ha llevado por delante en el año pasado la COVID. Así que tenemos muchas COVIDes, ¿no?, que no hemos resuelto y que siguen causándonos muertes. Mi punto hoy, uno de los puntos fundamentales, es que la mayoría de estas causas de mortandad guardan una relación con el estado de conservación del medio ambiente. Y esto no lo digo yo solo, por supuesto, lo dicen muchos más y forma parte de este concepto que puede sonar muy grandilocuente, que se conoce como la salud planetaria. La Fundación Rockefeller, la revista de medicina de Lancet, ya lanzaron el concepto hace 6 años y hablaban de estas conexiones tan estrechas entre la salud de los humanos y el estado de conservación de los sistemas naturales, ¿no? Y las Naciones Unidas lo han formulado como One Health, como una salud, y viene a hablar de lo mismo. Como mencionaba, una de las cuestiones que estaba antes de la pandemia, está durante la pandemia, estará después de la pandemia, es el calentamiento global que impulsa ese cambio climático. De momento llevamos 1,1 grados, subiendo rápidamente, probablemente nos rebasemos de ese nivel de confianza que no queríamos rebasar, que se estableció en París, el 1,5, respecto a la temperatura promedio de la atmósfera en la era preindustrial. Todos tenemos en mente un montón de efectos que tiene este calentamiento. No voy a entrar en ellos. Además, en la introducción nos han recordado que habéis tenido alguna sesión dedicada al cambio climático. Sí quería mencionar que, aparte de los efectos CIDOS, pues hay lo que se denominan puntos de inflexión o ciclos de retroalimentación positiva, que quiere decir, como su nombre sugiere, situaciones en las cuales más lleva a más, y este círculo vicioso hace que la situación se salga de control. Un ejemplo paradigmático en estos días, está mucho en la prensa, es el deshielo de los suelos permanentemente congelados, los permafrost del Ártico sobre todo, ¿no? Cuando se deshielan, liberan muchos gases con efecto invernadero, esto hace más calentamiento, el calentamiento provoca más deshielo, más liberación, y es uno de esos círculos que tanto nos preocupan porque son son descontrolados, ¿no? Ocurre algo parecido con la circulación termohalina, que ya en el Atlántico está dando síntomas de no funcionar, con otros hielos, por ejemplo, en el Ártico o en Groenlandia. En fin, 9 de los 15 que se han detectado ya están en una fase, digamos, que debe preocuparnos, ¿no? Como decía, como los efectos del cambio climático son muchos, pero recientemente hemos vuelto otra vez a revisar pues esas frases tan alegremente comentadas y esas bromas tan fáciles de hacer, de que, fíjate, ¿dónde está el calentamiento global cuando se le necesita, ¿no?, en plena ola de frío? Bueno, pues el frío extremo, la variabilidad del clima son precisamente cosas que vendrán de la mano del calentamiento global, porque el calentamiento global altera muchas cosas en el sistema climático terrestre y hace que el clima se haga más variable,
más extremo y, por ejemplo, en el caso de la tormenta Filomena o de otras tormentas, pues facilita las condiciones para las cuales el aire frío de las latitudes polares llegue a zonas templadas, ¿no? Así que, bueno, vamos conociendo algunos de los mecanismos, un calentamiento estratosférico súbito, cambios en la corriente en chorro, en fin, son mecanismos climáticos que se ven afectados por el calentamiento global. Pero ya que hablábamos de salud, sabemos que el cambio climático mata directamente. Se calcula que 1/4 de personas murieron el año pasado por el cambio climático. Y si nos vamos a las muertes indirectas, nos vamos a decenas de millones de personas. ¿Por qué? Porque el cambio climático afecta a un montón de actividades humanas. Nos afecta por muchas vías. Nos afecta, lógicamente, el clima extremo, causando muertes directas, pero también a través de la contaminación del aire, a través de la producción de los alérgenos, pues alergias respiratorias, asma, enfermedades cardiovasculares. Y con los impactos en la calidad del agua o en el suministro de comida, pues se generan problemas de malnutrición, de cólera, etcétera. Y no nos olvidemos que más de la mitad de las migraciones humanas tienen un origen ambiental muchas veces conectado con el cambio climático. Bien, la contaminación que está conectada con el cambio climático, la contaminación atmosférica, pues le cuesta la vida a 6 millones de personas prácticamente, más de 5 millones, dependiendo de la estadística que miremos, ¿no? Y esto tiene un impacto incluso económico de grandes dimensiones. Por la muerte directa de las personas que respiran estas atmósferas en las ciudades, se disminuye, o sea, afecta a un 3,3% del Producto Interior Bruto de todo el planeta. O sea, es una magnitud muy importante. Y como no nos sorprende a los ecólogos, la contaminación y las pandemias están conectadas, son cosas que ocurren a la vez. Un estudio reveló el año pasado que haber estado respirando una atmósfera ligeramente más contaminada unos meses antes de la pandemia, en concreto 1 microgramo más de partículas 2,5 por un microgramo más por metro cúbico, incrementaba un 15% más el número de muertos. Y como estas interacciones han surgido durante la pandemia, un montón de estudios relatándolo, ¿no? Y ya que hablamos de pandemias, voy a hablar un poquito de las pandemias, la relación con el estado de la naturaleza. Pensemos que las pandemias son el resultado de nuevas y de viejas actividades. Ha habido pandemias a lo largo de la historia y desde el Neolítico, sobre todo, al acompañarnos de animales domésticos, al transformar el entorno, pues nos hemos expuesto mucho a nuevos patógenos y hemos adquirido a veces una cierta inmunidad o hemos desarrollado cierta tecnología para convivir con esos nuevos patógenos, pero actualmente las cosas están yendo muy deprisa y el 70% de las enfermedades emergentes son zoonosis, son enfermedades de origen animal que acaban saltando a la especie humana y tienen que ver ya no solo las viejas y tradicionales actividades humanas, sino pues estos mercados grandes, importantes, en condiciones no sanitarias, el tráfico ilegal de especies, la deforestación a gran escala y todo esto multiplicado por una globalización sin precedentes. Como muestra de que las zoonosis y las enfermedades infecciosas van siguiendo el mapa de degradación, quería mostraros aquí dos mapas. Uno de la primera mitad o mediados del siglo XX, los puntos rojos iluminan dónde salían las enfermedades emergentes en aquel entonces, hace 50, 60 años, y veis que hay muchos puntos rojos en Europa y en el norte de América. Era ahí donde estábamos degradando el ambiente con mucha intensidad, pero cuando ganamos capacidad de destrozar el medio ambiente en zonas tropicales, siempre un poco más complejas logísticamente, pues de ahí empezaron a surgir enfermedades tropicales, enfermedades con riesgo, enfermedades de origen zoonótico, ¿no? Y veis el mapa de abajo como el sudeste asiático era una zona de alto riesgo. El no escuchar a la ciencia pues nos ha traído en buena medida la COVID-19. ¿Cuál es la relación o qué relaciones hay entre pandemia y biodiversidad? ¿Nos protege realmente la biodiversidad? En esto que hemos llamado algunos la vacuna de la naturaleza o la vacuna de la biodiversidad. Pues esta vacuna funciona de una manera muy general ante muchos patógenos. No es tan eficiente como una vacuna en sentido estricto, en el sentido de que su eficacia sube a valores del 90 y tantos %, pero reduce mucho los riesgos. Reduce mucho los riesgos y lo bueno que tiene es que no descansa ningún día del año y es eficaz, relativamente eficaz, ante una gran variedad de patógenos. Pensemos que en virología se trabajan en un centenar de virus y sabemos que hay millones de virus ahí fuera, ¿no? Y no sabemos cuál va a ser el siguiente que nos afecte y por dónde entrará ese nuevo patógeno. Así que tener a la biodiversidad como aliado es una gran idea. ¿Cómo nos protege? Bueno, el mecanismo más grueso y más genérico
es mediante el control poblacional de las especies que pueden portar patógenos. En la red de la vida, cuando un ecosistema contiene todas las especies que debe contener o que suele contener, predadores, presas, animales grandes, pequeños, todo tipo de fauna y flora, se establecen relaciones entre todas estas especies, no solo de predación, sino también de competencia, de simbiosis, todo tipo de relaciones que lo que hacen es mantener a raya la demografía de todas las especies que entran en juego. Y por lo tanto, los riesgos de que se dispare demográficamente una especie portadora de patógenos son muy bajos. El segundo mecanismo por el cual nos protege la biodiversidad se denomina dilución y alude a cuando hay diversidad de grano más fino, cuando la diversidad tiene en cuenta especies similares, por ejemplo, roedores o aves. Estas especies similares comparten el patógeno y al compartirlo y no ser todas idénticas, no ser todas iguales, pues el patógeno no funciona igual, en todas ellas se establecen cortafuegos y el resultado neto es que se diluye la carga vírica o la cantidad del patógeno en la región, en la zona. Y el mecanismo más fino es el de la diversidad genética dentro de una especie. Se conoce como amortiguación y lo vemos, por ejemplo, en el caso de la propia COVID, con que no hay dos personas que la sufren de la misma manera, en parte es debido a su edad, a su estado de salud, pero en parte es debido a diferencias genéticas entre nosotros, de forma que los hay que apenas la sufren y otros que llegan incluso a morir por COVID. ¿Cómo regulan, por ejemplo, los predadores en este tipo de gestión de pandemias de la biodiversidad de grano grueso, ¿no? Bueno, pues os traigo un ejemplo de España, estudiado por científicos británicos y españoles, unos matemáticos, otros naturalistas, estudiaron el caso de los jabalíes, los lobos y la tuberculosis animal. Y compararon sitios con y sin lobo, en donde además la cantidad de jabalíes por hectárea era la misma. Pero cuando había lobo, era el lobo el que regulaba a los jabalíes y los jabalíes tenían mucha menos tuberculosis que cuando era la propia tuberculosis la que regulaba al jabalí en ausencia de lobo y entonces la prevalencia de la enfermedad era mucho mayor. Ahí tenemos un caso donde los riesgos, en este caso para que la tuberculosis pase a terceras especies, a animales domésticos, etcétera, pues se disminuyen con la presencia, pues en este caso, de un predador. El segundo mecanismo queda ilustrado con el virus del Nilo Occidental y los trabajos ya clásicos de Ostfeld y colaboradores a principios de los 2000, donde estudiaron en Estados Unidos cómo la riqueza de aves disminuía la incidencia del virus en humanos. Las aves son el hospedador habitual, el ser humano, como el caballo, son hospedadores secundarios del virus y esta enfermedad, a diferencia de otras, la transmite un vector, el mosquito. Recordaréis en agosto del año pasado los brotes que hubo de esta enfermedad en el Guadalquivir, pues lo único que podíamos hacer era fumigar intentando matar al vector, ¿no? Pero si hubiéramos tenido más diversidad de aves, pues el riesgo de incidencia de la enfermedad en humanos hubiera sido aún menor y el caso es que no es lo mismo tener ahí fuera 1000, por decir, pájaros de 2 o 3 especies, que esos 1000 pájaros pertenezcan a 20 o 15 o 25 especies diferentes por el mecanismo de dilución que antes comentaba. Es muy importante en general mantener ecosistemas funcionales, no solo ricos en especies, sino, por ejemplo, la fragmentación, el hecho de que tú puedas tener la misma cantidad de bosque, pero la tengas partidas en 7 fragmentos pequeños, pues no funciona igual el bosque y en el caso de las zoonosis, pues hay más riesgo cuanto mayor es el nivel de fragmentación, en general de degradación. Esto se vio en el caso que os traigo aquí, es un trabajo de Allen y colaboradores de más de 15 años atrás, donde veían que el número de garrapatas infectadas con la enfermedad de Lyme disminuía muy rápidamente con el tamaño del bosque, es decir, interesan fragmentos cuanto más grandes y continuos mejor. Así que una pandemia es el resultado de muchos procesos. Tiene que ver con extinción de algunas especies, con deforestación, alteración de los ecosistemas, con hábitos como tráfico ilegal de especies, mercados poco sanitarios. El propio cambio climático, podríamos estar hablando cómo interacciona, cómo modula el riesgo de pandemias a través de los vectores o directamente. La introducción de especies exóticas, invasoras. Hay una colección de factores que están detrás de una pandemia y muchos de ellos tienen que ver con nuestra relación con la naturaleza, con esa relación que al principio mencionaba que es eminentemente tóxica, que es una relación como en contra. Y fijaros, parece que el deseo último de nuestra civilización es ser millonarios o ganar mucho dinero
Y sin embargo, cuanto más dinero, más tristes somos, especialmente en el entorno urbano. Indudablemente el desarrollo económico, partiendo de la extrema pobreza, pues trae felicidad, trae bienestar, ¿no? Aquí en esta gráfica se representa un bienestar subjetivo. Esto está sacado de una gráfica de Morrison en Human Happiness Report, el informe de la felicidad humana del 2020. Y claro, cuando se parte, como digo, de pobreza extrema, el bienestar sube con la riqueza, pero a partir de un determinado valor económico no muy alto, que varía lógicamente de país en país, pues ya el dinero no trae felicidad, sino al revés. Incluso en ambientes urbanos se produce lo que se conoce como la paradoja de las ciudades. Pensar que en las ciudades es donde vive la mayor parte de la gente, llevamos casi por el 70% de los seres humanos, y en las ciudades, cuanto más grande, más tristes somos a partir de ese valor, y esa inversión frente al medio rural es lo que se conoce como la paradoja de las ciudades, ¿no? Así que no somos ni felices en las ciudades, ni felices cuando tenemos más dinero. Hay que buscar esa relación con la naturaleza, porque precisamente los espacios verdes en las propias ciudades nos traen felicidad. Esa segunda naturaleza, esa naturaleza simplificada que son los parques y jardines en los entornos urbanos, nos traen salud mental y nos traen años de vida. En este trabajo que traigo aquí de Rojas, Jueda y colaboradores, muestran cómo el vivir en un entorno con una zona verde en un radio de 500 metros aumenta varios años la longevidad de las personas, la vida de las personas. En varios años el tener esa zona verde cerca. Y este estudio se basó en 8 millones de personas de 7 países distintos. Hay un montón de estudios y estamos viendo que las enfermedades psicológicas, los trastornos mentales, están convirtiéndose en el tercer, cuarto causa en fin, de problema de salud en la población humana. Y este estudio vuelve a mostrar un poco con otros números algo parecido a lo que indicaba antes. En este caso lo que se indica es la cantidad de zonas verdes que tenemos y cómo va bajando a medida que tenemos más zonas verdes el riesgo relativo de padecer trastornos psicológicos. Tanto en zonas rurales como en ciudades pequeñas, como en el centro de ciudades grandes, cuantas más zonas verdes haya en tu entorno, menor es el riesgo relativo de sufrir trastornos psicológicos, y por estos trastornos entendemos pues esquizofrenia, abuso de drogas, desórdenes obsesivo-compulsivos, anorexias, trastorno bipolar, ansiedad, depresión, estrés, etcétera, ¿no? Incluso algunos trabajos ya están poniéndole la base anatómica a eso, ¿no? Este trabajo es un poco preliminar, la base de datos es pequeña, pero ya sugiere zonas del cerebro concreto de los niños que se criaron en barrios con más zonas verdes que se vieron amplificadas, una mayor sustancia gris, un mayor volumen de materia blanca y en general mejores propiedades cognitivas como mejor memoria, mejor capacidad de concentración. No solo somos más felices, sino nuestro cerebro incluso llega a desarrollarse mejor estando en contacto con zonas verdes en una ciudad. Se suele aludir a que no hay dinero para los objetivos de desarrollo sostenible, a que implementar el Acuerdo de París es muy costoso. Bueno, si en realidad nos damos cuenta de que lo que nos amenaza no es otro país, no es el ejército enemigo, sino lo que principalmente nos amenaza es el cambio climático, son las pandemias, y redirigimos las prioridades, tenemos dinero para muchas cosas. En este trabajo de Denise García, publicado en agosto del año pasado, muestran cómo nos gastamos en detener la violencia, sobre todo en gasto armamentístico, del orden del 10% del Producto Interior Bruto total, ¿no? Bueno, pues implementar los ODS son solo el 5% y el Acuerdo de París el 1% del Producto Interior Bruto total. Es decir, aún nos quedaría un 4% para seguir jugando a la guerra y nos podríamos defender de lo que realmente nos amenaza. Y ya que estamos hablando de economía, dos imágenes más, dos pinceladas más. Es absolutamente rentable invertir en la naturaleza. La naturaleza no es un gasto. Conservar la naturaleza es la mejor inversión que podemos hacer, por todas las razones del mundo, porque somos más felices, pero además porque es económicamente muy rentable. Invertir en las áreas protegidas del planeta, en este trabajo de Buckley y colaboradores, mostraban cómo nos trae del orden de 1000 veces el dinero que invertimos en conservación y solamente mirando algunos estimadores como el porcentaje de mejora en bienestar personal de los visitantes de esas zonas. Pero pensemos que conservando la naturaleza ganamos en otros muchos servicios que también tendrían un valor económico. Pero al menos solo con esta función obtenemos 1000 veces el valor de lo que cuesta conservarlas. Fernando, disculpa, 2 minutos. Perfecto, estoy acercándome al final. Muchas gracias. Dobson y colaboradores nos muestra cómo es muchísimo más barato prevenir las pandemias en general que atajar una sola pandemia. Ellos estudiaron lo que
lo que costaba poner en práctica 3 medidas de prevención: detener la deforestación en zonas tropicales, el comercio de especies y establecer una red de alerta y control temprano de pandemia. Estas 3 cosas cuestan mucho dinero, cuestan del orden de entre 17 y 27 billones de dólares con B, pero los costes de una sola pandemia, la COVID-19, se calcula que estarán entre 8 y 16 trillones. Una vez más, 1000 veces más caro atajar una única pandemia que prevenirlas todas, ¿no? Todos hemos oído hablar de los límites planetarios. Al principio hablábamos de salvar el planeta, pero en realidad nos olvidamos de que esos límites planetarios es para que nuestra propia especie tenga cabida en el planeta. Si los traspasamos, quien no cabrá en el planeta seremos nosotros, ¿no? Y en el fondo de todo es esta relación tóxica que toma forma de sistema socioeconómico, ¿no? Un sistema que genera problemas ambientales graves ante los que no tenemos una tecnología, que genera millones de muertos evitables, muchas muertes que podrían ser evitadas y provoca conflictos, crisis y que en el fondo se apoya en un concepto que sabemos que no es correcto, que es que los recursos naturales no son infinitos, que la naturaleza tarda un tiempo en regenerarse y no estamos respetando esos tiempos. Así que para terminar quería dejaros con una reflexión, y es que cuando nos encontramos ante un espacio protegido, como pueda ser un parque nacional, un parque natural o incluso un jardín o un parque metropolitano en una ciudad, pensemos que no son solamente o no son necesariamente espacios protegidos, sino que son espacios que nos protegen, son por tanto espacios protectores. Así que por aquí lo dejo. Os invito a que miréis mi página web y mis canales donde pongo mucha más información y estaré encantado luego de atender preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por tu intervención. La verdad es que es doloroso decir que quedan 2 minutos y cortar porque apetece que continúes, pero bueno, lo habíamos convenido así, antes de empezar. Bueno, ahora a continuación, y yo animo a todos los participantes, todos los asistentes, que a través del chat pues podáis ir enviando alguna pregunta, sugerencia, todo lo que queráis, y luego al terminar Cecilia, pues lo mismo, ¿no? Bueno, en el caso de Cecilia, que va a intervenir ahora, que ya lo ha comentado antes Pilar, bajo el título La acción humana ante los impactos del cambio climático, causa o consecuencia, ¿no? Bueno, Cecilia es politóloga, en la actualidad es directora de programas de Greenpeace, que también lo ha comentado antes Greenpeace España, y tiene un amplio currículum en el que destaca pues, los más de 20 años de experiencia de trabajo en el ámbito del medio ambiente, del desarrollo. Ha trabajado para entidades públicas, para entidades privadas sin ánimo de lucro. Es experta en una serie de aplicaciones informáticas para diseño y gestión. En el sector público pues, ha impulsado políticas de lucha contra el cambio climático, a favor del empleo verde, la innovación. La experiencia, ella destaca en su currículum que está en 3 dimensiones fundamentalmente, que es la gestión, la evaluación y la consultoría, en diferentes ámbitos pues, de la economía sostenible, medio ambiente, cambio climático, estrategias, etcétera, ¿no? Me pareció interesante destacar el que apuesta por la construcción del trabajo en equipo, que es algo esencial en todos los ámbitos, pero en el caso de promover una cultura de la innovación y del aprendizaje y mejora continua es esencial. Ha trabajado desde el punto de vista profesional no solamente en países del entorno europeo, también en América Latina, en Asia y en África. Es miembro activo ejecutivo, directivo de numerosas instituciones y asociaciones, fundaciones como Alianza para la Solidaridad, ECO, etcétera, ¿no? Y comparte también, aparte de esta característica de difusión, de contribuir a esa alfabetización de la ciudadanía, pues comparte el ser docente en cursos de posgrado sobre sostenibilidad, desarrollo, responsabilidad social corporativa. Bueno, pues con este breve resumen, pues cuando quieras, Cecilia, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias por la presentación, gracias también un poco por esta maravillosa invitación y gracias a Fernando al final por un poco la ponencia, ¿no? Porque yo creo que engloba, recoge y me da pie. He ido cambiando algunas cosas para no repetirnos, porque al final para poder hablar del tema que nos ocupa pues es necesario, ¿no? Recalcar una gran parte de los postulados sobre los que Fernando ha articulado la
la charla. Yo también voy a compartir contenido. Un segundito. Compartir aplicación de pantalla. Bien. Si soy capaz, que ahora de repente me está jugando una mala pasada. Le doy a compartir aplicación de pantalla. ¿Y por qué no me deja? Tienes que elegir la pantalla y darle luego a compartir. Sí, le das al cuadro de compartir, luego a compartir aplicación pantalla y ahí ya seleccionas toda la pantalla, ventana de la aplicación o pestaña de Chrome. A ver, le estoy dando compartir aplicación pantalla, ¿vale? Y por lo Y ahí te que aparece... sea, digo selección de pantalla, le estoy dando a... y por algún motivo no me deja... Tienes que pulsar primero a la pantalla. Sí, estoy en ello. Entonces ya te activará el botón de compartir. Es porque tienes desactivado el botón, ¿no?, de compartir. Ay, disculpadme. Tengo permitir, seleccionar ventana, el impacto de las personas, permitir. Ahora. Ya estás. Ahora. Ya estás. Ahí. Sí. Lo siento, ¿eh? Estas cosas pasan, aunque lo hayamos ensayado antes, mira. Bueno, pues una de las cosas sobre las que yo creo que estamos discutiendo mucho y que también ha puesto Fernando de manifiesto, ¿no?, es cómo al final el impacto de la actividad humana, ¿no?, está provocando todas estas disfuncionalidades, ¿no? Yo me voy a centrar más en la parte de cambio climático, ¿no?, y decíamos si es causa o es consecuencia. Y cuál es un poco su relación, ¿no?, con la acción humana. Yo creo que al final el modelo de desarrollo, el modelo económico, de alguna manera causa y acelera el cambio climático, y de alguna forma también tiene una serie de consecuencias sobre el medio y sobre la propia especie humana, ¿no? No es baladí lo que nos está ocurriendo, porque al final lo que estamos viviendo es una crisis civilizatoria derivada de un modelo de desarrollo, ¿no?, basado en el crecimiento económico ilimitado y más que modelo de desarrollo de progreso, yo hablaría, ¿no?, de modelo desarrollista, ¿no?, que tiene su origen en el 19, ¿no?, con el impulso del sistema capitalista, y que ha ido, digamos, escalando posiciones, reinventándose y reconvirtiéndose, pero siempre un poco bajo los mismos preceptos, ¿no?, o sobre los preceptos que también aludía mi antecesor, ¿no? Actualmente lo que estamos viendo, o lo que vivimos, es un crecimiento desmedido de la población y un urbanismo desenfrenado, y esto de alguna forma nos plantea serios problemas, pero insisto, muy vinculado a este modelo, ¿no?, de acumulación, ¿no?, del que vivimos, que además guarda una intensa relación y una estrecha relación con la dependencia y la explotación de los recursos naturales. Es decir, para poder desarrollar o para que el sistema capitalista y el modelo economicista sobre el que están ancladas las sociedades contemporáneas pueda continuar y progresar, tiene que explotar necesariamente la naturaleza y los recursos naturales, ¿no? Esto es una de las premisas. Esto nos lleva, evidentemente, a que conforme avanzan las sociedades y conforme se produce esta acumulación, pues el hombre y las mujeres, en general la especie humana, actúa sobre el medio, lo transforma y lo explota, ¿no? En función, digamos, de esta propia evolución de la historia, pues llegamos a este siglo XXI con situaciones que de alguna manera suponen un punto de no retorno, ¿no?, para la especie y para el propio planeta, ¿no? Y con esto, pues desgraciadamente, ¿no?, en marzo del año pasado llegamos
a la pandemia y el mundo se para, ¿no? Y el mundo se para, pero no nos afecta a todos por igual, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante porque fijaros que para los que trabajamos en organizaciones internacionales y que contemplamos un poco las necesidades muy diferenciadas, ¿no? En función de los países y de las condiciones de vida de las personas, y que apelamos un poco a la conciencia global, no solamente a la local, para explicar las realidades, la pandemia ha generado una conciencia o una mayor conciencia global, y eso está muy bien. Es decir, la gente ha empezado a comprender cómo lo que ocurre a muchos kilómetros de distancia impacta o puede tener un impacto directo sobre sus vidas. Esto ya se vio con la crisis del 2008 y sus derivadas, pero se ha visto, yo creo que muy claramente con esta pandemia, y tiene un impacto muy grande en general sobre las sociedades, ¿no? Esto sería una cuestión. Otra de las cuestiones, yo creo, bastante reseñables es que, además de esto, la gente ha tomado conciencia de que su situación puede llegar a ser similar a la situación de otras personas, es decir, a un español le está pasando lo mismo que le está pasando a un ruso en términos, digamos, desde el punto de vista de las afecciones, ¿no? De la crisis sanitaria, o a una persona que vive en Brasil o a una persona que vive en China, ¿no? Esto también es interesante porque de alguna manera nos hace tomar otra dimensión, ¿no? Como sociedades. Pero además, otra de las cuestiones que están aflorando y que están más hoy en el imaginario colectivo que hace un año, cuando se desata la pandemia, es que esta crisis no nos afecta a todos por igual. Es decir, la crisis agudiza o viene a sumarse a una crisis que ya existía y que tiene que ver un poco o mucho, ¿no? Con el modelo económico al que hacíamos alusión al inicio. Esta crisis, en tanto las personas pues tenemos distintas condiciones, no solamente en función de dónde residimos, sino en función también de la clase social y del género, nos está afectando de manera distinta y diferenciada. Por lo tanto, pese a que efectivamente vivimos una crisis sanitaria, pues la crisis sanitaria no se vive igual, y ahora, por ejemplo, con el caso de las vacunas, yo creo que es también más evidente, no se vive igual en España o en el conjunto de países de la Unión Europea que en la mayor parte de los países africanos, ¿no? El acceso a las vacunas va a ser y está siendo, ¿no?, muy diferente, ¿no? Lo mismo ha ocurrido durante las olas anteriores, desde el punto de vista del acceso, ¿no?, a los sistemas de salud y a la respuesta, ¿no?, que desde los distintos gobiernos, los distintos países se ha podido brindar al conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, estas tres dimensiones también hacen, ¿no?, que desde el punto de vista social, bueno, pues las conciencias hayan cambiado. Como os decía, hace un año el mundo se para y todos nos enfrentamos un poco a toda esta situación, ¿no? Ha pasado desde entonces, ¿no? Porque el virus, en realidad, el virus no ha desaparecido, ¿no? Y yo creo que, pese a lo que pudo parecer inicialmente, bueno, pues tampoco han parado otra serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, no ha parado la acumulación del CO2 en la atmósfera, ¿no? Y esto es paradójico, ¿no? Porque la mayor parte de las medidas, ¿no?, durante esta pandemia han estado dirigidas a evitar la propagación del virus y se han ido concretando o enfocando en distintas cuestiones que pueden tener cierta relación, ¿no?, con esto que os decía, ¿no? Por ejemplo, se ha limitado la movilidad, ¿no? Hemos visto cómo la mayor parte de los países han impuesto, ¿no?, confinamientos estatales, han impuesto confinamientos perimetrales. Ha habido restricciones, y está habiendo, ¿no?, las restricciones de movilidad entre países, ¿no? Hoy es ahora mismo, justo antes de empezar las vacaciones de Semana Santa aquí en España o del Easter en otros países,
está todo el mundo, ¿no? Hablando de cuáles son las distintas posibilidades, ¿no? de movilidad entre países. Ha habido toques de queda, se han cerrado espacios públicos, se han cerrado los lugares de ocio, ¿no? Todas estas restricciones, de alguna manera, y esto también ha salido y está bastante en el imaginario colectivo, se han visto reflejadas en lo que se ha conocido como una bajada histórica de las emisiones de CO2, ¿no? Es verdad que no conocemos las cifras exactas, ¿no? Pero se calcula que las emisiones de CO2 derivadas de los combustibles fósiles y de la industria de todo el mundo, pues se han venido reduciendo alrededor de un 7%, ¿no? Respecto al año anterior, ¿no? En el caso de la Unión Europea estaríamos hablando como de un 11% y en el caso de España, que es muy sustancial, de un 15%, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues estas cifras son muy destacables, pero no son un gran motivo de celebración por dos razones fundamentales, ¿no? Yo creo que por un lado porque no son el resultado de un cambio estructural, es decir, el modelo que es el que ha originado la pandemia, la relación y la explotación de la naturaleza, los impactos, digamos, de este desarrollista no han cambiado, ¿vale? Por lo tanto, en tanto no se produce este cambio estructural en el modelo de desarrollo, ni en las políticas climáticas, ni en las políticas energéticas, y se pone fin a los combustibles fósiles, no podemos estar hablando de que efectivamente se revierten las cosas, ¿no? Y por otro lado, porque a pesar de todas estas medidas, ¿no? De las restricciones, de los confinamientos y de que se ha amortiguado de manera temporal el ritmo de emisiones de CO2 a la atmósfera, la concentración de este gas, y esto es un poco lo paradójico, continúa aumentando. ¿Por qué? Pues derivado del propio modelo desarrollista al que hacíamos referencia, ¿no? Y esto nos es devuelto al final a través de lo que conocemos como impactos, ¿no? Extremos derivados del propio cambio climático, ¿no? Y están causando o que vienen a vernos, y en España lo hemos visto durante el mes de enero, con fenómenos tan sustanciales como ha sido el caso de la borrasca Filomena o lo que ocurrió, ¿no? con Gloria, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? ¿Qué hay que hacer, por lo tanto? Bueno, pues una de las cosas, evidentemente, a las que también aludía Fernando, ¿no? Es cambiar este modelo y cambiar nuestra relación. Yo voy a centrarme en la necesidad de reducir de alguna forma las emisiones, evidentemente, porque el tiempo de alguna manera está en nuestra contra, ¿no? En el 2020, y esto es, voy a dar el dato porque sí que es llamativo, es decir, las concentraciones de CO2 en la atmósfera alcanzaron las 414,11 partes por millón, ¿vale? Eso quiere decir que han crecido como un 2,6 respecto al año anterior, y esto tiene un impacto directo sobre la salud y sobre la calidad también del aire, ¿no? Seguimos emitiendo más de lo que la naturaleza, y esto es muy importante, tiene capacidad de absorber, ¿no? Y esto hace que de alguna manera todas estas concentraciones se sigan acumulando en la atmósfera y se suman, digamos, a las que ya había de partida. Por lo tanto, el mundo se para, pero la contaminación de la atmósfera no se para. Por lo tanto, las condiciones del medio cada vez son peores, ¿no? Y la única manera de revertir esto, y vuelvo un poco al origen, es transformar el sistema e implementar cambios profundos y radicales que reduzcan las emisiones y que las reduzcan de manera rápida. La comunidad científica establece, ¿no?, que nos quedan 10 años y establece una serie de sectores sobre los que hay que actuar rápidamente, ¿no?
porque sobre estos sectores o sobre la acción en estos sectores estamos consiguiendo o estaríamos consiguiendo mayores volúmenes o una cantidad mayor desde el punto de vista de la reducción de las emisiones, ¿no? Estoy hablando del transporte, estoy hablando de la industria, estoy hablando de la agricultura o estoy hablando de la ganadería. Es decir, habría que o hay que actuar directamente sobre estos sectores, cambiar no solamente el modelo energético, sino una gran parte del modelo y del sistema productivo, no solamente nacional, sino a nivel global, para conseguir revertir este tipo de situaciones y, por lo tanto, luchar o revertir también una gran parte de los impactos del cambio climático como tal, ¿no? En el caso nacional, creo que es necesario que el Gobierno aumente los niveles de ambición, porque las reducciones de emisiones planteadas, si bien ellos defienden que son sustanciales y están a la vanguardia del resto de la Unión Europea, pues se consideran insuficientes respecto a lo que dice la ciencia. España está presentando unas reducciones de emisiones del 23% para el 2030, muy ligados con la agenda y lo que establece la agenda respecto a los niveles de 1990, que es donde como se miden estas cuestiones, pero en cambio la ciencia establece la necesidad de elevarlo hasta el 55%. Por lo tanto, hay un gap muy grande y el conjunto de las organizaciones un poco ecologistas y organizaciones sociales y una gran parte de la comunidad también científica está pujando para que la Unión Europea y los Estados miembros eleven el ritmo de reducción de emisiones, actúen directamente sobre estos sectores a los que aludía anteriormente y reviertan esta situación, ¿no? De la que partíamos. ¿Por qué? Bueno, porque Fernando también ha hecho referencia a ello. Igual hay una parte de la población que sí que consigue mejorar sus opciones de partida con modelos un poco anclados, ¿no?, en el crecimiento económico, pero está reconocido que al final un crecimiento ilimitado y una acumulación como la que tenemos las sociedades contemporáneas y las sociedades occidentales, que es a las que me refiero, no da la felicidad. Por lo tanto, necesitamos de alguna manera compensar, ¿no? Decía al principio que la pandemia ha traído, digamos, cosas positivas, que es el desarrollo, digamos, de esta conciencia global. Yo creo que también ha traído cosas positivas, como es un mayor reconocimiento de lo que es la relación entre el hombre o la especie humana y la naturaleza y cuáles, digamos, son los efectos de nuestras acciones sobre el medio. Yo creo que también ha traído una mayor conciencia sobre cuál debe de ser el papel de los estados, de las administraciones públicas y de los gobiernos como garantes, digamos, de políticas que preserven el interés general, y esto también yo creo que es importante, ¿no?, y que ha ido un poco cristalizando. También es interesante, yo creo que rescatar, ¿no?, qué podemos hacer nosotros, ¿no?, como individuos, desde el punto de vista individual o societal, para revertir parte de los cambios que se tienen que dar, es decir, cómo desde lo individual y lo colectivo somos capaces de escalar medidas que mejoren la situación de la que venimos y revirtamos fenómenos como el que estamos viendo. Creo que también, bueno, hay cierta, yo creo que unicidad cuando distintos actores, me refiero a actores, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, empresas, abordamos o avanzamos soluciones compartidas, y abordamos un poco el progreso de manera distinta, incluyendo
otro tipo de preceptos y abandonando, como os decía al principio, ¿no? Matrices más desarrollistas, ¿no? Y pensando cuáles son o cuáles deberían de ser, ¿no? Los patrones que guíen el progreso de un país en términos de desarrollo y no de crecimiento ilimitado, porque sí que hay un reconocimiento de la necesidad de, no sé si de la necesidad como tal, igual sería un poco osado decir que la sociedad reconoce esto, ¿no? En general, ¿no? En sentido amplio, pero sí que hay un mayor conocimiento y una mayor conciencia sobre que ver con los límites del planeta, ¿no? y con el propio modelo. Y yo creo que hay en general una buena orientación, ¿no? Hay mayor, digamos, armonía por parte de todos los sectores. ¿Es necesario? ¿Sí? Cecilia, 2 minutos. Vale, bueno. Os voy a, simplemente por ir concluyendo, yo sí que creo que es necesario bueno, aprender, no desaprender de esta crisis, es decir, no, incorporar, digamos, a las políticas por un lado, o a la acción política por un lado, a la acción individual y a la acción colectiva, lo que son los aprendizajes de esta crisis, para luchar, digamos, o para revertir las crisis venideras, es decir, saldremos de la crisis sanitaria, pero estaremos imbuidos en una crisis, insisto, de índole económica, y para que además, bueno, pues esta crisis de índole económica no persevere sobre una crisis del espacio democrático o mine la calidad democrática de nuestras sociedades, necesitamos, ¿no? Aprender de lo que nos ha dejado, digamos, de las lecciones de esta crisis, ¿no? El tiempo, como os decía, es limitado porque nos quedan 10 años y nosotras, por eso, bueno, pues creemos que hay que ser mucho más incisivos, mucho más ambiciosos, ¿no? Y estar mucho más coordinados. Y luego también ser más exigentes, ¿no? En el plano individual y en el plano colectivo, con nuestros gobiernos y también con nuestras empresas. Y pongo esta última diapositiva, ¿no? de la Agenda 2030, ¿no? Porque al final, bueno, pues es una hoja de ruta global, han hecho referencia también a ella al inicio de la presentación. Yo creo que fija muy bien dónde están los distintos tipos de responsabilidades, en tanto cada una tenemos algo por hacer con independencia de la posición, del estamento, de la institución o del marco en el que estemos trabajando, y esto de alguna manera tiene que ir calando. Es decir, no podemos seguir viendo fenómenos no solamente a los que se han hecho referencia, sino, y voy a acabar un poco con esta reflexión, cada año hay más desastres naturales, más desplazamientos de población derivados de alguna manera de las consecuencias, ¿no? Del deterioro del medio ambiente, especialmente del cambio, como de las consecuencias del cambio climático, pero en general del deterioro del medio ambiente. Cada vez es más notable, ¿no? La dependencia de muchas poblaciones de los recursos naturales y cómo el agotamiento de los mismos les obliga a desplazarse año tras año. Y si queremos construir un mundo diferente, un mundo más inclusivo, un mundo en el que quepamos todas y todos y que además sea armonioso, no nos queda otra que empezar a cambiar desde lo individual, pero también apelando, ¿no?, a elevar el nivel de ambición de nuestras políticas públicas. Ahora que hay un Green New Deal en Europa y que la parte de la agenda española de los fondos de reconstrucción tienen que incorporar cuestiones de tipo, digamos, ambiental o que tengan que ver y recojan la transformación ecológica de la economía y del propio país, pues tenemos una oportunidad para presionar y para avanzar en esa dirección.
Y con esto me quedo aquí y nada, quedo a vuestra disposición para las preguntas que tengáis. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a los dos. Han sido dos intervenciones altamente interesantes. Yo quería, para abrir este espacio que nos queda de debate, pues comentar, porque, Fernando, nada más terminar tu intervención, ha habido dos, supongo que lo has visto también en el chat, dos personas que son Esther y Elena, que han hecho dos comentarios que en parte son complementarios, porque Esther se refería que, bueno, que es muy interesante todo lo que has comentado, pero que a la vez es frustrante por la inacción general de los poderes públicos. Eso sería una cara del asunto. Y luego Elena, por otra parte, decía que podemos hacer los que sí que nos preocupa el futuro del ser humano, el futuro del planeta, incluye ella, ¿no? Que mucha gente pues sigue haciendo su vida como si no le importara nada de esto, ¿qué es lo que estaba fallando? Entonces lo digo por si queremos empezar, además de ir incorporando algunas preguntas, pues si quieres empezar, Fernando, comentando estas dos cuestiones. Fernando, ¿puedes conectar el micro? Ay, perdón. Decía que la magnitud del cambio climático, en general de las afecciones a los procesos ecosistémicos, es de tal dimensión que nos hace sentirnos normalmente pequeños y poco capaces de contribuir a resolver esos problemas, ¿no? Pero creo que es mucho lo que podemos hacer. Podemos actuar a varios niveles. A un nivel individual hace falta también convicción, fortaleza, motivación, pero hay mucho que podemos hacer a nivel individual, pero sobre todo podemos hacer cosas a nivel colectivo y social, ¿no? Y no siempre quejarnos de los políticos, aunque es bueno hacerlo, pero también entender que los políticos son resultado del sistema que hemos entre todos acordado, seguir adelante con él, ¿no? Los elegimos con unas reglas del juego que todos hemos aceptado. Entonces, tenemos que ser parte del cambio, incluso del cambio político, aunque no seamos políticos, ¿no? Tenemos que por ejemplo, mejorar la confianza. Si no confiamos nadie en nadie, por ejemplo, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo en la ley de transición ecológica o en cualquier proyecto ambicioso a largo plazo, porque eso requiere confianza, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Aparte de la lista larga de cosas que tienen que ver con la economía circular o con el reciclar o con el disminuir nuestra huella ambiental, que indudablemente esas son las acciones individuales que nos empoderan, que nos hacen sentir que formamos parte de un momento histórico en que la humanidad está preocupada. Pues además de eso, tenemos que ir trabajando honestamente en intangibles que son el tejido de la sociedad. Uno de estos intangibles es la confianza, otros son el prestigio. Hay una serie de intangibles sin los cuales, si no los rescatamos, si no los ponemos en valor, será difícil que una cumbre del clima funcione o que un acuerdo global, que son los que necesitamos en paralelo a las acciones individuales, funcionen. Podemos entrar en más detalles si queréis, pero esto como primera reflexión, ¿no? No, yo quería completar, Fernando, porque tú tienes en la página web un apartado que se refiere a las razones para el optimismo, que convergemos algunos que trabajamos en la educación para la sostenibilidad, como, bueno, pues me parece que sería interesante comentar esto, porque no solamente tenemos obstáculos y dificultades, sino ver que hay tendencias positivas también, ¿no? Bueno, esta idea de razones para el optimismo surgió hace años precisamente en el entorno académico universitario, porque me veía impartiendo una asignatura que sigo impartiendo, impactos de la actividad humana en la biosfera, y me parecía muy injusto que los jóvenes de 19, 20, 21 años recibieran constantemente más y más información de informes, de artículos científicos sobre lo mal que está todo. Básicamente la asignatura era constatar lo mal que estaba todo. Me parecía tremendo que cayera toda esa información sobre los hombros de los chicos y chicas, y por eso fuimos desarrollando al principio casi como un juego y luego fue una parte esencial de la asignatura, esto que llamábamos razones para el optimismo, que ahora se ha convertido en un pequeño programa de radio y que tengo un capítulo en un libro, porque lo voy dotando de contenido. El optimismo hay que trabajárselo.
el optimismo en temas ambientales no viene solo. Lo que viene solo de mano del medio ambiente es, al contrario, es el apocalipsis, el catastrofismo, el bloqueo, las malas noticias es lo que predomina. Entonces, el optimismo hay que buscarlo, hay que trabajarlo y hay razones para hacerlo, ¿no? Pero normalmente nos encontramos con situaciones de medio vaso lleno y medio vaso vacío, en la que no es perfecto. Por eso digo que hay que trabajar el optimismo, hay que decir, bien, y tenemos el caso paradigmático que lo pongo muchas veces. Tenemos media Tierra prácticamente, en realidad es un 55-56% de la Tierra, con poca huella humana. Claro, podemos lamentarnos de la media Tierra que ya hemos alterado, o podemos trabajar honestamente y esperanzados y motivados y con sesera en esa otra media Tierra que puede servir y que los datos científicos apuntan a que puede dar los servicios que necesita la humanidad entera, ¿no? Entonces, ahí tienes un ejemplo de cómo el optimismo hay que trabajarlo. Si te quedas a llorar por la media Tierra ya alterada o si te pones a trabajar sobre la media Tierra que aún queda para sacarle el mejor rendimiento para todos, incluyendo a los propios organismos y a los propios ecosistemas de esa media Tierra bien conservada, ¿no? Es un tema muy importante. Creo, sobre todo, que ante audiencias jóvenes hay que tener un mensaje positivo pero informado, no caer, por ejemplo, en el tecnooptimismo. Ahora hay un montón de términos muy divertidos. El tecnooptimismo, ¿no? Según el cual la tecnología nos salvará de todo. O la happycracia, ¿no? Que es esa sociedad a la que tendemos en la que todos somos muy felices, aunque en realidad sabemos que hay serios problemas, ¿no? Pues no me refiero al optimismo en esos sentidos más superficiales y triviales, sino en un optimismo trabajado, fundamentado y en el que buscamos ejemplos, ¿no? Claro, es la idea de que lo hemos podido conseguir en algunas ocasiones, hemos sido capaces de llegar a acuerdos mundiales porque nos hemos movilizado, es decir, que Exacto. no podemos pensar que la responsabilidad es solo lo de los otros, lo que cada uno de nosotros puede hacer tiene mucha importancia. Es que aparte de los agradecimientos y de las felicitaciones a las dos contribuciones, pues van surgiendo cosas, ha surgido lo del vértice polar, que Cecilia, ya he visto que has contestado tú misma, pero podías contestarlo porque a veces no da tiempo a mirar a la vez el chat y al ir respondiendo. Entonces, Cecilia, si quieres, comentas y respondes a lo que Alina ha dicho respecto a este problema, ¿no? Lo que preguntaba. Sí, además es que justo no hace mucho, yo creo que The Guardian, y después de una investigación se ha hecho también un poco eco para que a quien es que igual lo del vórtice polar a la gente le suena chino, ¿no? Y hay una relación entre el vórtice polar y la emergencia climática. Os cuento un poco así como rápidamente cómo funciona el fenómeno para que quien no sepa exactamente el tecnicismo lo entienda, ¿no? Pero tiene que ver un poco con el calentamiento que se vive en el Ártico y cómo ese calentamiento que se ha vivido en el Ártico ha ayudado a empujar aire helado que viene del Polo Norte y va hacia el Polo Sur y ha tenido, digamos, un efecto sobre las condiciones climatológicas de Estados Unidos y de México, ¿no? Y el fenómeno de alguna manera funciona así, ¿no? Ese aire frío normalmente que se concentra alrededor del Polo Norte en lo que se llama vórtice polar y es un área de baja presión que circula en una especie como de formación compacta de la estratosfera durante el invierno, ¿no? Entonces los grupos científicos comparan esta rotación con un trompo, ¿vale? Que hace como una especie como de ese serpenteo, ¿no? Y lo que se ha visto es que el calentamiento del Ártico provoca que la corriente y el chorro cambia de rumbo, interfiriera con la rotación del vórtice polar. De manera que la energía se escapa por un lado de la corriente en chorro y golpea el vórtice polar. Y esto es lo que ha generado de alguna manera, pues parte de lo que se ha visto en Estados Unidos, incluso que ha tenido una incidencia también en México, ¿no? Son al final pues explicaciones de fenómenos. Yo también hacía un poco alusión a eso, como de alguna forma lo que está ocurriendo lejos tiene un impacto directo sobre nuestras vidas y sobre lo que estamos viendo, ¿no? Y cómo además con el paso de los años y sobre todo en las últimas décadas estamos viendo cómo la recurrencia de este tipo de fenómenos es mayor, es decir,
la recurrencia y la viralidad, o la virulencia, perdón, de este tipo de fenómenos. Esto es algo también relativamente novedoso cuando hablamos un poco de los impactos de todos estos fenómenos, ¿no? Y por añadir un poco a lo que decía antes Fernando, ¿no? A mí sí que me gustaría un poco recalcar eso, ¿no? Como la escala, ¿no? de responsabilidades que tenemos, bueno, pues desde los individuos hasta las administraciones y los gobiernos, ¿no? Y cómo además hay que pasearse con mucha naturalidad, como yo digo, desde las esferas locales a las esferas más globales, ¿no? Y desde cada una de ellas, ¿no? Exigir y tomar decisiones que con determinadas actuaciones incitan o inducen, ¿no? cambios. Es decir, mis decisiones evidentemente conllevan cambios sobre el sistema en el que yo opero, y eso en una escala mayor pues debe de generar también otro tipo de cambios. La toma de conciencia de esto es súper importante, yo creo que en positivo, porque también nos hace conscientes del poder, ¿no? de la ciudadanía o del individuo para que con sus decisiones se cambien situaciones que todos de alguna manera estamos denunciando y reconociendo como negativas, ¿no? Bueno, Antoni pregunta acerca de qué sería para vosotros, para las personas que habéis dado las conferencias, la nueva normalidad, que si es correcta esa expresión, si ese concepto debería haberse cultivado en el imaginario colectivo. Supongo que se refiere a la nueva normalidad con el tema de la pandemia. Claro, la verdad es que la pandemia nos ha movido a muchas reflexiones y ahí participo en un par de grupos de trabajo que compartimos la idea de que las cosas no pueden volver a ser como fueron. Sería el gran error de la humanidad. Pero por otro lado, para que las cosas no sean como fueron, tenemos que luchar con dos cosas que tenemos en contra. Una, la inercia económica, la inercia social y demás. Y otro, nuestro instinto como especie biológica. Así que tendremos dos fuertes enemigos para no hacer lo que hemos hecho siempre al salir de una crisis. De todas las crisis, hasta ahora hemos salido de la misma manera y hemos salido mal. Sobre todo en las crisis del siglo XX, que se han documentado muy bien, hemos salido pisando el acelerador y hemos emitido, por ejemplo, gases de efecto invernadero por valor igual o mayor al que se dejó de emitir durante la propia crisis. Eso es una gran equivocación. Cualquiera lo puede entender. La cuestión es si somos capaces de frenar nuestro impulso de hacerlo. Frenar nuestro impulso de hacerlo requiere, como digo, primero la conciencia de que hay que frenar al sistema económico y segundo, la conciencia de que tenemos que ir en contra de nuestros instintos biológicos más básicos. El ser humano se encuentra ahora mismo en una oportunidad histórica de dejar de ser el ser humano 2.0 para pasar a ser el 3.0. ¿Por qué el 3? ¿Y de dónde viene el 2? Bueno, el 1.0 es el Homo sapiens que salió, digamos, de la evolución de los primates y que desarrolló una cierta tecnología con la cual empezó a tomar control de la naturaleza. En lugar de sufrir, en el 1.0 el Homo sapiens sufría la naturaleza. En la 2.0, que es en la que todavía estamos, lo que nos hemos propuesto consciente o inconscientemente es dominar a la naturaleza, es esa relación tóxica que al final hemos acabado haciendo porque considerábamos que la naturaleza está en nuestra contra, ¿no? Le imponemos a la naturaleza un proyecto que no es el suyo, sino es el nuestro, y como resultado de eso contaminamos y nos hacemos infelices, por resumirlo, ¿no? Esa generación 2.0, que ha durado los últimos 3.000 años de la historia de la humanidad, hay que abandonarla. Y hay que abandonarla. La pandemia es la oportunidad histórica para abandonar la mentalidad 2.0 y entrar en la 3.0. La 3.0 es una sociedad en la que va a dejar de hacer cosas pudiendo hacerlas. Y eso no ha ocurrido nunca. Por ejemplo, tenemos ahora mismo 3.200 gigatoneladas de combustibles fósiles ya descubiertos y que podemos quemar. Pero solo podemos quemar 300. Si quemamos más de 300 gigatoneladas, nos vamos por encima del 1,5 grados de temperatura. Y si nos vamos por encima de eso, ya sabemos lo que ocurriría con el clima. Entonces, ¿vamos a vencer la tentación de quemar combustibles fósiles que ya están ahí? Pues hay varias opciones ante esto. Hay las opciones más blandas, que es
sugerir, informar lo que estamos haciendo hoy, comentar, debatir. Hay una sugerencia un poquito más estricta que es aumentar el marco jurídico, el marco impositivo y fiscal, penalizar ese tipo de actividades. Y finalmente, para algunos investigadores, el único marco posible es el más extremo, que es prohibir. Y esto son acuerdos sociales y esto tenemos que decidir entre todos dónde nos quedamos, ¿no? Pero indudablemente, y el ejemplo que he puesto es uno de los muchos que tendríamos que hacer, la pandemia es un momento de reflexión, es un momento de no volver a la normalidad que nos trajo aquí. Si hablamos de nueva normalidad entendiendo a que va a ser una diferente forma de vivir sin virus, estupendo. Pero luego tenemos que evitar la tentación de hacer lo mismo que nos trajo aquí, ¿no? Cecilia, tienes la palabra. Sí, un microsegundo que han pedido de brevedad. Yo creo que hay que apostar por una sociedad postdecrecentista y transitar de este modelo económico. Hay que hacer un esfuerzo por superar el crecimiento y los modelos de crecimiento basados en el Producto Interior Bruto y empezar a incluir otro tipo de dimensiones. Esto es fundamental. Y hay que abandonar, y lo siento, hay que establecer condicionalidades. Ahora mismo que, insisto, yo vuelvo otra vez a lo mismo, va a haber muchas inversiones para cambiar el modelo productivo de este país. Hay que establecer condicionalidades sociales y medioambientales a las inversiones públicas. Y esto es obligatorio y la ciudadanía tiene que exigirlo, porque es la única manera de limitar una economía anclada en los combustibles fósiles. Estamos en el siglo XXI y ya vemos de dónde venimos. Espero que nos quede futuro en el hacia dónde vamos. Tienes que desmutarte, que no se te oye. Amparo, el micrófono, conecta el micrófono. Sí. Perdón, quería decir que no sé si Antoni está planteando el tema del turismo y de las baterías como algo con lo que hay que enfrentarse también y cambiar, pero no entiendo en qué sentido. Si, Antoni, podías matizar un poco más la pregunta. ¿Se oye? Sí. Sí. No, era al hilo de lo que se ha dicho, era un poco medio jocoso, medio en broma, ¿no? Bueno, broma dolorosa, en el sentido de que, pues bueno, nueva normalidad, el debate en los medios de comunicación ahora es regreso al turismo y pelearse por las fábricas de baterías, sin ese cuestionamiento, ¿no? Sin ese cuestionamiento. Yo no sé si hay debate social, no hay debate social. Disculpad, la cámara no me funciona bien en estos momentos. Si hay debate social o no, pero no sé, veo la otra parte de la moneda de que ese convencimiento hacia la sociedad está muy, muy lejos de alcanzarse. Pero bueno, era un poco de reflexión para decir, continuamos pensando en el turismo, las baterías, el desarrollismo. Nada, no insisto más. Era aclaración. Bueno, yo por eso decía que hay que establecer condicionalidades a las ayudas, es decir, yo entiendo la importancia del turismo sobre el conjunto de la economía de este país, evidentemente, pero tampoco podemos volver a un modelo turístico low cost en el que, insisto, los viajes en avión a precio regalado bueno, sean un poco el driver del modelo de desarrollo y de generación de empleo que tenemos. O sea, hay que aprovechar, lo siento mucho, hay que aprovechar el impulso y una gran parte de las inversiones que se van a hacer para revertir esa situación y esa tendencia. Hay que reducir el número de viajes en avión. Entiendo que aquí en este país, evidentemente, pues hay islas y no voy a entrar en la parte, digamos, de la conectividad con las islas, pero desde luego todo lo que son, por ejemplo, vuelos peninsulares, incluso vuelos dentro de la Unión Europea, hay que modificarlos, aunque sean para turismo, y habrá que repensar las bases del turismo. Yo soy trenes versus aviones. Bueno, pues esto es una de las cosas que hay que limitar. No se puede rescatar con dinero público, por ejemplo, a compañías aéreas que hayan quebrado durante la pandemia. No se puede, porque son grandes, los vuelos en avión emiten grandes cantidades de CO2 a las atmósferas. Habrá que trabajar con esas compañías para también reducir las emisiones y cambiar modelos de negocio. Y en esto yo sí que creo que hay que ser radicales y que como ciudadanía tenemos bueno, también que replantearnos una parte de nuestro ocio.
hay que ser también responsables con eso. Creo que tenemos que hacer una revisión desde lo pequeño a lo general de las contradicciones. Y estamos llenos de contradicciones, pero si pasamos por encima de las contradicciones sin reflexionar sobre ellas, las iremos arrastrando y no progresaremos. ¿Y por qué contradicciones? Pues Tony ha mencionado unas contradicciones muy claras al hablar del turismo y las baterías, las renovables que se ponen como la solución. Podemos acabar haciendo de las renovables otro problema. Le cambiamos el nombre de combustibles fósiles y pasamos al otro problema que serían unas renovables desbocadas, sin planificar y demás, ¿no? Esas son las contradicciones que tenemos que analizar. Por ejemplo, la política agraria comunitaria es una tremenda contradicción con el Green Deal, el Pacto Verde Europeo. O sea, no puede ser que en una mesa, en un lado del edificio, se esté hablando del Pacto Verde Europeo y en otra mesa, en el otro lado del edificio, la misma Europa, hable de una política agraria comunitaria que ni conserva la biodiversidad ni es compatible con el Acuerdo de París, ¿no?, de cambio climático. Entonces, esas son contradicciones, las tiene el Gobierno de España, las tiene la Unión Europea, las tenemos muchos de nosotros. Y creo que hay que hacer un análisis profundo de esas contradicciones que muchas veces parten del hecho de tener un modelo teórico de sociedad que nos gustaría y en realidad una sociedad que es bastante más imperfecta, que no terminamos de quererle ver y que llamamos normalidad, por ejemplo, volviendo a la pregunta de antes, a esa normalidad teórica, pero sin verle las partes reales que tenía esa normalidad que nos trajo aquí. Esas partes es la que hacía que murieran millones de personas por enfermedades zoonóticas antes de que viniera la COVID-19. Antes de la COVID-19, el 70% de las enfermedades emergentes ya eran zoonosis, ¿no? Y ya moría mucha gente por eso. Y por eso he hablado de la malaria y he hablado del dengue y podríamos hablar del SIDA y de tantas otras enfermedades análogas, ¿no? Y esas son las contradicciones que la sociedad tiene que analizar con total honestidad para no volver a repetirlas una y otra vez en ciclos viciosos. Bueno. A ver, las cuestiones siguen surgiendo. Yo creo que si queréis hacer ya para terminar por la hora que es, y luego además Pilar tiene que cerrar y comentar acerca de la próxima jornada, pero a mí me gustaría, sobre todo porque la intencionalidad de estas conferencias es la implicación de todos en poner nuestro grano de arena y contribuir desde diferentes ámbitos a que la situación cambie, es decir, a revertir la situación. Nos habéis dado muchas herramientas, muchas ideas. Pues me gustaría que para terminar, si tenemos tendencias positivas, si somos conscientes de que ha habido cosas en las que se han dado pasos grandes y ha sido porque hemos sido conscientes de la capacidad que tenemos de cambiar las cosas, pues que si podéis decir algo en ese sentido para que nos vayamos no dando saltos de alegría, porque la cosa no está para esto, pero con un poco no sé, de ánimo para seguir implicándonos e implicando a los demás. Bueno, como reflexión corta al hilo de esto, quería compartir con todos también estamos en una fase 3.0 en aspectos globales, ¿no? Nos hemos pasado de confianza en creer que íbamos a tener una gobernanza global y hemos visto que las cumbres del clima no terminan de estar a la altura de esa gobernanza global que necesitamos. Pero si vamos haciendo escalas, incluso dentro de España, las comunidades autónomas no terminan de armonizar sus protocolos, la gestión del lobo, las cuencas hidrográficas y tantos problemas ambientales que requieren de armonizaciones administrativas no terminan de funcionar. Entonces, realmente en la fase en la que estamos ahora y en la que yo os animo a que pensemos es en redescubrir lo local, en volver a trabajar a la escala en la que el ser humano siente progreso, lo siente en la piel y lo siente y, por tanto, se motiva trabajando, que es la escala local, pero sí, no lo hagamos como lo hacíamos hace 20 o 30 años, hagámoslo aprovechando la globalización, coordinando las acciones locales, pero con mucho énfasis en lo local. Y lo mismo que se dice en la escala espacial, de lo local coordinado, también se debe decir en las escalas temporales. Trabajemos en el corto plazo, pero enlazando cortos plazos para que tengan sentido en el largo plazo. Bueno, pues yo voy a ser todavía más breve y voy a hacer un alegato a que tendremos que cuidarnos para poder cuidarnos como sociedades, para poder cuidar el planeta con el que tenemos esta relación y del que tanto dependemos. Reconectémonos con la naturaleza y reconozcamos también la interdependencia de todos los seres vivos, ¿no? Porque sin eso es muy difícil, ¿no?, que consigamos esta armonía.
y eso implica hacer una revisión profunda desde lo individual a lo colectivo, pasando o paseando desde lo local también a lo global, ¿no? Yo creo que podemos hacerlo. Yo soy positiva, es verdad que el escenario no es sencillo, pero también creo en que con nuestras voluntades, ¿no? Y con la voluntad de cambio es posible, ¿no? generar este cambio de tendencia, ¿no? Y es un momento histórico. Yo creo que, bueno, yo llevo viviendo muchos momentos históricos, ¿no? Es el último año, que es la última década, que es la última cumbre, pero bueno, sí que es cierto, ¿no? que es la primera pandemia, yo creo que recuerda una sociedad como la nuestra. Espero que aprendamos de esto, y quiero creer, ¿no? que vamos a ser capaces para reconvertir lo que tenemos en un conjunto de oportunidades que nos hagan a todos, pues eso, cuidarnos para poder cuidar. Gracias. Muchísimas gracias a los dos de nuevo, y Pilar Rueda, tienes la palabra para cerrar la sesión, y gracias también a todos los que habéis asistido a estas dos conferencias que hemos tenido el placer hoy de escuchar aquí. Pilar, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Amparo. Lo primero, agradecer especialmente a nuestros dos convidados. A Cecilia, muchísimas gracias por la excelente charla. A Fernando, lo mismo digo, ¿vale? Han sido charlas realmente donde habéis hecho un análisis excepcional de cuál es la situación, y no solamente ese análisis, sino que también nos habéis aportado pues herramientas, ¿no? Y que pueden ser parte de la solución al problema. Es un problema muy complejo en el que todos tenemos parte de responsabilidad, todas y todos nosotros. Entonces, además de agradeceros a vosotros, pues también quiero agradecer a Amparo la excepcional tarea que ha hecho, ¿no? Dirigiendo un poco toda esta mesa. Por supuesto, agradecer a todas las personas que estáis asistiendo, y también tengo que agradecer, como no, pues a las personas que están detrás y que hacen posible pues esta actividad, y otras muchas, como puede ser pues nuestra vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad, Elena Martínez. También agradecer a Jaime Güemes, el director del Jardín Botánico, su ayuda, a Chelo Pons, la responsable de la Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas, también a la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible, que financia la actividad, al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, que también nos apoya en todas las actividades que desarrollamos. Y también os quería comentar, también quiero agradecer a Toya Vázquez, que es nuestra jefa de iniciativas de sostenibilidad curricular, y a Dolores Corella, que es nuestra jefa de iniciativas de Universidad Saludable, y también a nuestro personal técnico de Google Sostenibilitat, a David Esteban. Os quería comentar también e invitar a que asistáis a la próxima sesión del ciclo de conferencias, que tendrá lugar el 28 de abril. Si tenéis una hoja y un papel lo podéis apuntar, y si no, os tendréis la información también en la página web de Google Sostenibilitat. Pero bueno, os lo comento. Será el 28 de abril. En esta ocasión la temática será Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Hay que tener en cuenta que el 2021 es Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, y en abril, el día 21, es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Entonces, va a ser una forma de celebrar pues, estas dos fechas, el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Hemos invitado y nos han confirmado la participación, por un lado, de Enrique Asensi, que es miembro de FIARI y de Xarxa Clau, que es una red de referencia en finanzas éticas en la Comunidad Valenciana, y también a Cristina Crespo, que es vicedecana de Participación, Voluntariado e Igualdad de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Tenemos más programación. Luego, en el mes de mayo, el 26 de mayo, tendremos una sesión dedicada a frutas y verduras, del impacto que tiene el consumo de frutas y verduras en la salud, el impacto que tiene en el medio ambiente,
productos ecológicos versus no ecológicos, ¿vale? Toda esta temática. Tenemos la confirmación de que participará Pere Puig, Domènech y Rosell, y también Anna Bach, que son dos personas pues, expertas en lo que es nutrición. Y continuaremos, ¿vale? En junio será contra el trabajo infantil y la pobreza, también con la participación del presidente del área de incidencia y educación de ACNUR, ¿vale? De la Comunidad Valenciana. También tendremos al presidente de UNICEF, del Comité de Comunidad Valenciana. Tenemos una programación ya muy extensa. Os iremos mandando la información para que la tengáis presente y os animo y os invito a que asistáis todas y todos a las sesiones del ciclo de conferencia de las personas y su entorno. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.